Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy queremos una vez más ponernos de acuerdo junto con ustedes en un mismo sentir, en un mismo espíritu para darle la bienvenida a nuestro Señor y que podamos juntos gozarnos y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Que en este día podamos disponer nuestros corazones para que esa palabra de Dios viva y eficaz penetre nuestros corazones y que seamos edificados y transformados también, pero que también podamos ser canales de bendición para los que nos rodean. Queremos que en este día puedas alegrarte igual junto con nosotros y que podamos meditar en la palabra de Dios y que podamos aprender y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Así es, familia de Amistad Manantial de Vida. Espero que se encuentren bien. Es un privilegio, un honor estar otra vez juntos y pues tener comunión en el Espíritu unos con otros. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura de Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, del 4 al 7, lo voy a leer en esta nueva traducción viviente y dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Sigo leyendo, dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque así como Él nos perdonó, así como Él nos levantó de los muertos, así como Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, así también dice que nos va a poner como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y de su bondad. Qué Dios tan maravilloso tenemos, qué Dios tan grande, tan precioso tenemos. A ese Dios servimos, a ese Dios honramos, a ese Dios le damos la honra y la gloria por lo que Él es y por lo que ha hecho. Amén. Acompáñame conmigo, acompáñame junto con los que están ahí, contigo, acompáñame a orar al Señor, ¿sale? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos una vez más como familia, como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Y en esta hora te damos muchas gracias porque nos has dado vida y nos has amado tanto y has manifestado tu misericordia de una manera extraordinaria, como dice tu palabra, porque nos levantaste de los muertos, nos levantaste del pecado, nos libraste de la condenación eterna. Y por eso ahora podemos tener esta comunión en el Espíritu, porque tú eres nuestro Redentor, porque nuestros pecados han sido borrados y porque ahora tenemos esa libertad para entrar a tu misma presencia. Y hoy, Señor, estamos ante el trono de tu gracia para encontrar ese socorro oportuno que tú nos has prometido. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado y nos haga aceptos para ti, Señor, en esta mañana. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, porque tú eres digno de honor, de gloria, de majestad. A ti te damos la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén. Y amén. Sí. Pues vamos a alabar al Señor, ¿les parece? A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
de mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Señor, postrados a tus pies. postrado Sí, a Jesús. tus Te pies. damos nuestro corazón, Jesús. Y aquí Sí, Jesús. permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor Sí, Jesús. Señor, Estamos en tus pies, Señor Jesucristo, estamos a tus pies. declarando que tú eres Rey y Señor de Tú señores. eres Tú Rey. eres Rey. Tú eres Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí
tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Wow, qué presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos permite tener esta comunión. Para Él no hay distancias, para Él no hay ningún impedimento de poder acercarnos a su presencia, para poder acercarnos a su trono. Pues bien, vamos a meditar hoy un momento en la palabra de Dios y quiero que vayamos para ello al Salmo 105. Vamos a ir al versículo 16. Salmo 105, versículos 16 al 19. Dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Esta es nuestra base para meditar el día de hoy. Te voy a pedir que me acompañes para orar. Señor, en esta hora queremos tener la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que vengas a nuestros corazones, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver las maravillas de tu ley. Purifica mis labios, Señor, y permite que solamente hable lo que tú quieres que yo hable. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que no regrese vacía, Señor, sino que produzca en nosotros todo lo que tú has ya preparado que se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Bueno, el título que hemos puesto para esta meditación es muy sencillo: el plan de Dios. El plan de Dios. Dios es un Dios de planes. Él no hace nada así al aventón. Él no es que se le ocurra una cosa y amaneció de buen humor y se avienta una obra acá maravillosa. Otro día amaneció con el ánimo hasta abajo y decide hacer una maldad. No. Nuestro Dios es un Dios de orden, dice la Escritura,
es un Dios de planes. Y el plan de Dios, vamos a ir viendo algunos detalles de esto. En primer lugar, el plan de Dios es preservar a sus escogidos. El plan de Dios siempre es preservar a sus escogidos. Y vamos a ir primero a Efesios capítulo 3, por favor, si quieres leerlo ahí. Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, versículo 6. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Así es, el plan de Dios consiste en esto, en reunir las cosas, en reunir los pueblos, a través de Cristo hacer un solo pueblo para Él. Entonces la Escritura es muy clara cuando dice que Dios es un Dios que tiene un plan perfecto. Él tiene ya preestablecido su voluntad, lo que Él quiere que se logre, que se realice en esta tierra y también en la eternidad. Él tuvo planes y planos también muy específicos, por ejemplo, para construir el arca de Noé. Le dio las medidas, le dio los trazos, le dio las especificaciones. Lo mismo con el tabernáculo de reunión también. Le dio a Moisés planos así muy detallados de cómo debía construir el tabernáculo de reunión. Bueno, entonces vamos partiendo de aquí, que Dios es un Dios de planes y el plan de Dios es preservarnos precisamente con su poder. El plan de Dios incluye cuidarnos, preservarnos, defendernos, estar de nuestro lado. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 31, versículo 4 y 5. Fíjate la figura que usa aquí el profeta para detallarnos, así nos ilustra de una manera bien preciosa la obra de Dios en favor nuestro. Isaías capítulo 31, versículos 4 y 5. ¿Tienes la NTV? Ok, sí. Sí, ok. Versículo 4 y 5, por favor. Dice, pero el Señor me ha dicho, cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte de Sión. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. ¡Wow! ¡Qué figura! Dice la Escritura que el Señor es como un león. No es como un león, es el león de la tribu de Judá. Y dice que Él, cuando viene y arrebata una presa, dice, no le van a asustar los gritos de la gente que quiere defender al rebaño. Él viene con poder, viene con autoridad, viene con todo y va a defender a su pueblo. Habla ahí de Jerusalén. Jerusalén se refiere aquí no solamente al Jerusalén físico de Israel, sino también a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos. Y dice que Él va a proteger como un ave protege su nido, revoloteando en los aires. ¿Quiere leer esa parte, por favor? Sí, dice, el Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire. Se moverá en el aire. Así es. Qué interesante, se moverá en el aire, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra en el principio. Y la protegerá como un ave protege su nido, defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Amén. Él completa lo que comienza. Así es, nos va a defender. Su plan es preservarnos y va a pelear por nosotros y va a estar a nuestro favor y nos va a librar. Es su promesa, así es Dios, es su naturaleza como Padre de cuidar, de defender, de preservar a sus hijos. Y la idea de Dios es que nadie se pierda. Ese es el plan de Dios, que nadie se pierda. Si vamos ahí a Juan capítulo 17, versículo 12, por favor. Juan 17, 12. Si lo quieres leer en la Reina Valera, también sería excelente. Juan 17, 12. Y decía que el plan de Dios es que nadie se pierda. Entonces vamos a ver lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Así es. Dice, cuando yo estaba en el mundo, dice Jesús, yo los cuidaba, yo los guardaba, yo los preservaba, yo los defendía. Y luego dice que ninguno se perdió, o sea, los que me diste, ninguno se perdió. Solamente se perdió el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Entonces, el plan de Dios es preservar a sus escogidos, es guardarnos para que nadie se pierda. Y en el caso que nos ocupa de José, que estamos leyendo aquí en el Salmo 105, dice que el plan de Dios era preservar al pueblo de Israel, que Él trajo hambre sobre la tierra, dice ahí el versículo 16 del Salmo 105, trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, no había manera de que la tierra produjese su fruto. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, a quien vendieron como un siervo, como un esclavo. A mí me llama mucho la atención de la historia de José, porque es una historia muy interesante. Él cumplió un propósito de Dios increíble, grandioso, pasó a la historia como uno de los patriarcas pues, que trascendieron en la historia, pero la manera de llegar a Egipto como que no fue por la puerta ancha, llegó como un esclavo, fue vendido por sus hermanos. Ahorita voy a hacer un poquito más de eso. Pero lo que me llama la atención aquí es que Dios se anticipa a lo que va a venir. A Dios no le toma por sorpresa ninguna circunstancia. Él se anticipa y cuando viene el hambre, dice Dios envió delante de ellos a José, que fue vendido como un esclavo. Envió un varón delante de ellos y fue vendido como siervo. Y aunque para José fue una tragedia el haber sido vendido, y fue una tragedia para su papá también, para Jacob, Dios cambió esta tragedia en bendición. Dios transformó esa tragedia en un éxito, en un motivo de gloria. Él se glorificó en la vida de José y se glorificó con lo que consiguió a través de José ya estando en Egipto. Entonces, cuando Dios preserva a su pueblo, Él se glorifica. Entonces, Dios tiene este plan de preservar a sus escogidos, porque de esta manera Él recibe la gloria y la honra. ¿Ok? Bueno, esto nos suena raro a nosotros porque dice la Escritura en Isaías 55:9, por ahí, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus maneras de hacer las cosas como las nuestras. Dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos también son más altos que mis caminos. Entonces, Dios es sabio, Dios es perfecto, no le llegamos nosotros a su manera de pensar. Pero Dios tiene su plan, Dios tiene ahí su plan perfecto y nada ni nadie va a impedir que se lleve a cabo. ¿Ok? Sí, no sé qué circunstancias estés pasando ahorita. Tú que ya en algún momento tuviste un encuentro con Cristo, que ya decidiste abrir tu corazón para el Señor y la estás pasando difícil, no te preocupes, Dios tiene un plan, tiene un propósito y lo va a completar. Lo que estés pasando, por difícil, por complicado que sea, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Y ayúdame a pasar esta dificultad que estamos experimentando. En Dios, todo tiene un propósito. Amén. Por difícil o complicado, tiene un propósito y es para bien. Así es. Ok, para los que están tomando nota, en segundo lugar, el plan de Dios incluye moldear el carácter de sus escogidos. No solamente el plan de Dios es preservar a sus escogidos, sino también moldear su carácter. En el camino Dios se encarga de ir moldeando el corazón de sus hijos. Y vamos a ver el versículo 17 otra vez y el 18 de ahí del Salmo 105. Dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Pero fíjate lo que dice más adelante, afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. José fue vendido y esto es muy denigrante, esto es muy triste porque fueron sus propios hermanos los que lo vendieron, sin razón, solamente estaban con envidia en sus corazones, estaban resentidos porque él era el favorito de Jacob y fue vendido de una manera muy, muy cruel, porque era un jovencito, era un adolescente, y bueno, pero así es como Dios comienza a moldear el carácter de José. Por esta experiencia tan difícil, tan complicada, Dios en su misericordia va a aprovechar esta situación para moldear su carácter. ¿Sí? Dice la Escritura que nosotros somos como barro,
De hecho, somos barros, estamos creados, formados del polvo de la tierra, y Él es como un alfarero que se encarga de ir dando forma a su creación. Y bueno, sus escogidos pasamos por este proceso en el que nuestro carácter va siendo formado. Toda experiencia, por difícil que sea, toda experiencia, por injusta que parezca, toda experiencia, por complicada e insufrible que la experimentemos, tiene un propósito en las manos de Dios, y entre otros es el de moldear nuestro carácter. Luego dice ahí el versículo 18, afligieron sus pies con grillos. Y no es que le hayan puesto un montón de grillos ahí para que cantaran y que no lo dejaran dormir. No, estaba investigando un poquito. Nuestra palabra en el español actual es más bien grilletes, no tanto grillos, sino grilletes. Y es como una especie de abrazadera que está atorada con un perno. Y esa abrazadera está atada a una cadena y en el otro extremo una bola de hierro pesada, con lo cual se limitaba, se ponía en el tobillo o a veces de un pie a otro, una especie de esposas, pero muy toscas, muy gruesas, y se ponían en los tobillos de los presos. Y bueno, dice la Escritura que José fue afligido con sus pies con grillos, con estos grilletes atados a una bola de hierro muy pesada. Y bueno, esto nos lleva a pensar en una analogía que a veces, para que no nos vayamos muy arriba, para que no nos enorgullezcamos, para que no tengamos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, a veces Dios permite que se nos pongan grilletes en los pies para aprender, para que podamos aprender a caminar en humildad. Con los pies bien puestos en la tierra, pero con los ojos puestos en Jesús. Amén, así es. Entonces, a José, pues Dios le guardó. Sin embargo, fue afligido de esta manera. Le pusieron grilletes en los pies. Y además dice también ahí que fue puesta su persona en la cárcel. Y bueno, la cárcel es un lugar que nadie quiere pisar, por supuesto, ¿verdad? Y es un lugar de soledad, es un lugar donde los demás se olvidan de la persona que está ahí. El mundo es indiferente a los que están presos generalmente. Son muy contadas las personas que se acuerdan de los presos. Por eso la Biblia dice, acuérdense de los presos, como si ustedes mismos también estuvieran presos con ellos. Sí. Y bueno, hay un sentimiento de soledad, de desfallecimiento, porque los sueños se frustran, las esperanzas no vienen, se pierden las esperanzas. Entonces, pues, se sufre el egoísmo de las personas que rodean a un preso también, porque generalmente en un preso, los presos siempre piensan en sí mismos. Es muy triste, muy denigrante, sí, así es la palabra, denigrante. Y bueno, José fue puesto en la cárcel. Y bueno, si lo tomamos también en el sentido espiritual, muchos de nosotros también experimentamos tiempos de cárcel, donde viene un sentimiento que nos toma prisioneros. Puede ser un sentimiento de ira, por ejemplo, alguien puede ser preso de la ira, o de la tristeza, o preso del temor, o preso del desánimo, no sé, preso del orgullo, o de la falta de perdón. Bueno, hay tantas cosas que nos pueden aprisionar. Y en el caso de José, fue puesto en la cárcel, y aún ahí, dice la Escritura, si tú lees todo el capítulo 45 de Génesis, la historia de José, vas a ver el desarrollo de su historia de ahí en adelante, cómo Dios se manifiesta aún estando ahí en la cárcel, porque Dios le dio gracia con el jefe de los presos, con el que estaba a cargo de los presos. Y bueno, puedes leer la historia ahí. El punto es que permite inclusive que vaya a la cárcel para seguir formando su carácter, ¿sí? Para mostrarle que hay un Dios todopoderoso, para manifestar la gloria de Dios. Y a veces nosotros también pasamos por tiempos de cárcel, decía, por esa enfermedad del corazón, del alma, en que caemos presos del desánimo, o de la tristeza, o del orgullo, o de la ira, o de la falta de perdón, o del temor. Es un tiempo de mucha dificultad. Vamos a Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 19 y 23, por favor. No es 13. Lucas 3, 19. Lucas capítulo 3, versículo 19. Aquí encontramos un ejemplo de un siervo de Dios, un profeta de Dios,
que también experimentó esto. Dice entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además, encerró a Juan en la cárcel. Añadió encerró a Juan en la cárcel, lo puso preso. Entonces, el rey no sufrió, no resistió que Juan le exhortara, diciéndole que no era lícito que tuviera la mujer de su hermano. Vivía en pecado, practicaba el pecado, vivía en adulterio, y cuando Juan le reprendió, lo que hizo fue meterlo a la cárcel. En lugar de corregir su conducta. En lugar de corregir su conducta. Vamos al capítulo 7 ahora, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 18. Y puede leer del 18 al 22. Lucas 7, del 18 al 22. Estando ahí en la cárcel, a pesar de que Juan había sido un precursor del Señor Jesucristo, Juan había sido alguien que levantó su voz anunciando la venida de Cristo y preparando al pueblo para recibir al Mesías. Estando en la cárcel, su ánimo se decayó, su fortaleza se vino abajo, perdió la esperanza, y nos ilustra muy bien, de tal manera que cuando él comienza a oír las obras de Jesucristo, sus milagros, sus enseñanzas, él envía a algunos discípulos a Jesús con una pregunta. ¿Quiero leer, por favor? Sí, dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Sí, fíjate nada más la experiencia de Juan. A pesar de que él había sido el que bautizó a Jesús, cuando lo vio venir, dice la Escritura, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Inmediatamente lo reconoció y lo proclamó como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, y lo bautiza. ¿Sí? Y luego escucha también la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vio cómo vino el Espíritu Santo en forma de paloma para posarse en él. Pero cuando estuvo en la cárcel, Juan perdió esa sensibilidad, perdió esa fortaleza que tenía, ese arrojo y el valor que tenía, y al grado de que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú realmente el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, le entró la duda, le entró el temor, fue preso del temor, del desánimo, no solamente de la cárcel física, sino que su alma también entró en esa cárcel espiritual. Sí, cuando somos presos, cualquiera que sea de estas situaciones, resentimientos, ira, celos, contiendas, ya sea falta de perdón, ya sea tristeza, enojo, cualquiera de estas cárceles o situaciones que uno experimenta, nuestro espíritu se abate, nuestro espíritu se seca, que es algo muy complicado, muy difícil, y vas perdiendo, como dice mi esposo, la sensibilidad de que nuestra visión... De ver a Cristo. Sí, de nuestra visión se acorta, ya no podemos ver más allá de nuestro entorno, de nuestro sentimiento, sí, y vamos perdiendo el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ya en esa sequedad olvidamos que Jesús también provoca ríos o produce ríos en medio de sequedad, Así que Jesús es el agua de vida, y como que en ese entorno nos sentimos aprisionados, de tal manera que no podemos avanzar en lo físico y en lo espiritual también. Entonces, aguas. Así es. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por favor. Aquí hay una palabra muy dura, difícil de entender, pero tenemos que estar atentos, tenemos que recibir esta palabra para estar listos, para estar preparados, porque tenemos un enemigo que ese también anda como león rugiente, no es un león, pero anda como león buscando a quien devorar. Entonces, lee por favor Apocalipsis 2:10.
Si dice, no temas en nada lo que vas a padecer, o sea, no dice por si padeces, sino lo que vas a padecer, ya lo está avisando. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué palabra! Pero fíjate lo que el Espíritu dice. El diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. Así es. Y no precisamente en una cárcel física, No. sino este tipo de prisión del alma en la que se pierde la esperanza, en la que se pierde la fe, en la que se pierde la capacidad de ver a Cristo en su poder y en su gloria. Así es. Pero dice que la razón de esto es para que seamos probados, para que seamos probados. Y es lo que estamos viendo en este punto, que el plan de Dios incluye formar, moldear el carácter de sus escogidos, y para eso son las pruebas. Lo que estábamos leyendo aquí de José, estuvo en la cárcel también, Juan el Bautista, y se pierde esa sensibilidad, se pierde esa capacidad de ver a Cristo. Bueno, entonces, ahí en el versículo 19 del Salmo 105, dice, hasta la hora en que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Si recuerdas la historia de José, él había recibido palabra de Dios a través de sueños, a través de visiones, a través de aquellos sueños donde veía el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él, ¿recuerdas? O que estaban en el campo atando manojos de la cosecha y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Pues esos sueños y esa palabra que recibió, dice que esa palabra le probó hasta que se cumplió. Hasta que se cumplió esas palabras, el dicho de Jehová le probó. Es decir, le fue moldeando el carácter, fue sometido a diferentes pruebas, pero no con el fin de destruirlo, sino con el fin de afinarlo, con el fin de perfeccionarlo, de capacitarlo, de prepararlo para el momento en que Dios se iba a glorificar en la vida de José. Sí, toda nuestra vida, toda nuestra trayectoria, mientras vivamos, dice una ocasión platicando con nuestra amada Susan, dice, todo el tiempo somos probados. O sea, todo el tiempo mientras vivamos vamos a ser probados. Así es de que prepárate y mediante las pruebas, cada día el Señor nos va a ir probando, nos va a ir completando. Yo creo que nuestro premio, la corona de la vida, va a ser el día que el Señor nos llame a su presencia. Así es, claro, por supuesto. Entonces, mientras llegamos allá, no te aflijas de más, sino que cuando tengas una prueba, corre a los brazos del Señor y pídele el propósito y pide la prueba, pero que dispón tu espíritu para que no sea enorgullecido, enojado, sino que sea humillado, humillado, moldeado. Una vez que llegamos a Cristo, no éramos las peritas en dulce, no éramos monedita de oro. Cuando llegamos a Cristo, llegamos como llegamos. Tú te acordarás de cómo llegaste a Cristo. Sin embargo, en Cristo vamos siendo completados, siendo probados de tal manera que podamos ser cada día mejores personas. Así es. Vamos a Malaquías 3:3, por favor. Malaquías capítulo 3 nos dice la razón de la prueba, cómo es que Dios se ocupa de manera personal, un trato muy personal, muy cuidadoso. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 3. 3, ok. Fíjate, el trato de Dios muy personal, muy puntual con cada uno, dice. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Wow. Dice que Dios se va a encargar de purificar, se va a encargar de limpiar, se va a encargar de afinar como se afina la plata. Y este proceso de la plata es a través de fuego. Y el platero se sienta y tiene delante de sus ojos ahí el elemento de la plata y lo está refinando una y otra vez y lo acrisola para quitarle las impurezas. Sí. Así es el trato con Dios, de manera muy personal con cada uno, de manera muy personal, y Él está cuidando cada detalle para limpiar a sus escogidos, para santificarlos. Dice que quieren limpiarlos para que ellos puedan traer una ofrenda agradable delante de Dios. Vamos también a Isaías 66:10, por favor. Isaías 66, versículo 10.
es interesante esta obra de Dios a través de las pruebas. Sí. Dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amas. Llenaos de ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. Creo que equivoqué la cita. No, vamos a 1 de Pedro 4:12, por favor. 1 de Pedro 4:12. Hace rato decía que a Dios no le sorprende cuando viene una circunstancia difícil a nuestra vida, cuando su iglesia empieza a experimentar una serie de situaciones complicadas. Nosotros de repente nos sacamos de onda. Esta situación de pandemia que estamos viviendo nos sacó de onda, nos movió el tapete, nos tambaleó. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a venir y como que apenas estamos tratando ya de ver adelante después de este confinamiento. Estamos buscando la manera de ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero a Dios no le toma por sorpresa todo eso. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, por favor, versículo 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Ok, fíjate bien, cuando tú vas a la cocina y te acercas a la estufa y enciendes el cerillo y lo acercas y abres la llave del gas, ¿te asustas cuando prende la llama? Ya no. No, ¿por qué? Porque sabes que estás encendiendo un fuego. Uh-huh. Bueno, esa es la actitud que debemos tener. El fuego va a ayudar a purificar lo que vas a cocinar. El fuego va a ayudar para preparar el alimento de manera que esté óptimo para su consumo. Bueno, así es el fuego de la prueba. No se sorprendan del fuego de prueba. Aquí no se trata de que si van a venir las pruebas o no. No se trata de que si va a venir el fuego o no. El fuego vendrá. Eso es ineludible. Van a venir las pruebas. La cosa es aquí que estemos preparados, que estemos listos. Dice, no se sorprendan. Ahora, si lees el versículo 13, dice, no es extraño lo que pasa cuando viene una prueba. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Así es. Entonces, la idea de Dios es que podamos también ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Dice la Escritura también, si del árbol que es fuerte hicieron esto, pues ¿qué esperamos nosotros? ¿Verdad? Si con nuestro maestro lo trataron como lo trataron, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Pero nosotros es necesario que atravesemos por estas pruebas para ser limpiados, para ser purificados. Sí, es algo que nos ha ayudado mucho en lo personal. Es algo que a mí me ha ayudado a ser fortalecida en momentos de prueba, en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando viene la prueba y has sido ofendida, ponte cualquier que sea tu prueba, o estás enfrentando una situación complicada, sobre todo cuando vienen las ofensas, algo bien claro que me sostiene es voltear a ver a Cristo. Y si te acuerdas, todo lo que Jesús padeció, Él siendo Dios, vino a la tierra, y toda la travesía que tuvo que vivir y que experimentar de rechazo, de oposición. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, para empezar. Y después toda su vida lo rechazaron, lo señalaron, hasta lo crucificaron. Cuando Él tomó su cruz y toda esa travesía, que lo escupieron, lo latigaron, o sea, tantas cosas que experimentó y que padeció. Entonces tú puedes decir, bueno, la ofensa, la prueba que estoy pasando no se compara con lo que Jesús experimentó o pasó en el tiempo que estuvo en la tierra. Entonces es un punto de partida, un punto de referencia, para que cuando tú estés experimentando una prueba, voltees a ver a Jesús, todo lo que Él experimentó, todo lo que Él padeció por ti y por mí, y entonces lo que tú ves ya se ve menguado, ya se ve minimizado, y te sostiene, ¿para qué? Para avanzar y para pasar la prueba que estás teniendo. Así es, con el plus de que el carácter está siendo formado, el corazón está siendo moldeado a la imagen de Cristo. Amén. Precisamente a la imagen, porque esa es la idea de Dios, formarnos a la estatura, así a la imagen de Cristo. Bueno, y en tercer lugar, por último, para los que están tomando notas,
el plan de Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su plan, su agenda en la eternidad y en la historia también, y tiene sus tiempos. En la Biblia encontramos dos palabras que definen el tiempo, una es kairos y otra es cronos. Y el cronos es el tiempo que transcurre, el que mide el reloj, con los minutos, con los segundos, con los días, con las semanas, etc. Pero el kairos de Dios son momentos en la eternidad, son etapas, si podemos verlo así, son etapas en las que Dios está obrando de cierta manera. Y bueno, Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo digo también que también lo que no se quiere, como las pruebas, ¿verdad? Como las dificultades. Pero bueno, en el plan de Dios, todo va a tener un tiempo determinado. Mira, hasta el nacimiento de Cristo, si quieres ayudarme por favor con Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, hasta el nacimiento de Cristo se da en una hora determinada. El nacimiento de Cristo no fue así espontáneo, casual, sino que viene una hora ya determinada en el plan de Dios. Y bueno, ¿quiere leerlo por favor? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es. Jesucristo vino, dice, en el cumplimiento del tiempo. Como que Dios había puesto un cronómetro, un temporizador más bien, ¿verdad? Porque el cronómetro mide el tiempo hacia adelante, pero el cronómetro lo mide en cuenta regresiva. Sí. Y cuando llega al cero, suena la alarma, ¿verdad? Del temporizador. Bueno, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo fue enviado, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, para redimirnos a los que estábamos bajo la maldición de la ley. Entonces, el nacimiento de Cristo fue así, en una hora determinada, en un tiempo específico en el plan de Dios, porque todo tiene su tiempo en el plan de Dios. Ahora, vamos a Efesios 1:9, por favor. Efesios 1:9 y 10. El plan de Dios también es que todas las cosas sean sometidas bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que pasa no está fuera del control de Dios, no está fuera de su propósito o de su plan o de su mano. Entonces, Él quiere reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. ¿Lo quiero leer, por favor? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es, reunir todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Y dice, esto se va a llevar a cabo en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, Dios tiene un plan. Y el tiempo va avanzando, la historia va avanzando. Entonces, todo esto que estamos experimentando, llámese pandemia, llámese confinamiento, llámese crisis económica, llámese crisis de salud, llámese escuela en casa, lo que tú estés experimentando, el home office también, el trabajo desde la casa, bueno, todo esto ya Dios lo tenía contemplado. Él no está sorprendido, Él nos ha sacado de onda. Todo esto va encaminado a ese propósito de reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, vamos bien, vamos en el camino que Dios quiere, vamos avanzando al propósito de Dios. Entonces, no te desanimes, no te desalientes, porque Dios tiene el control todavía. Entonces, ¿me quieres ayudar, por favor, con Esther capítulo 4, versículo 14? El pueblo de Israel estaba en una situación bien complicada en Babilonia. Después viene el imperio medo-persa también, y ahí permanecía porque fueron 70 años de cautiverio del pueblo. Y en medio de ese tiempo de dificultad, de exilio, pues Dios de alguna manera permite que Esther llegue a ser la reina ahí en ese imperio. Y después enfrenta un complot de parte de Amán contra los judíos para que fuesen exterminados. Pero otra vez Dios se levanta a favor de su pueblo escogido para preservar, para cuidar, pero también para formar el carácter. Y cuando
el tío de Esther, Mardoqueo, le aconseja que vaya con el rey para pedirle pues beneficios para el pueblo, pedir la ayuda del rey para detener este plan malvado. Esther no quería porque pues no había sido convocada por el rey. Pero mira el consejo de Mardoqueo, por favor. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ok, así es. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Así es. Dice Eclesiastés 3. Y aquí Mardoqueo le dice a Esther, si tú callas en este tiempo, vendrá alivio y liberación de cualquier otro lado. Dios va a levantar, Dios es poderoso. Dice, pero quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Así es. Entonces Dios tiene su plan. Para esta hora tú le has conocido. Para esta hora te convertiste en un hijo de Dios. Y esta situación que estamos viviendo tiene propósito en el plan de Dios, aunque ahora no lo entendamos, aunque ahora nos cueste pues verlo con claridad. Lo cierto es que el plan de Dios sigue avanzando y no tenemos que quedarnos callados. Es tiempo de proclamar el nombre de Cristo, es tiempo de proclamar su palabra, es tiempo de ir por las ovejas perdidas, es tiempo de sanar a los enfermos, es tiempo de seguir avanzando en el reino. ¿Ok? Ahora, cada cosa tiene su tiempo. Así como Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo, la venida de Cristo por segunda vez, el regreso de Cristo también tiene una hora. Vamos a ver ahí pasaje de Mateo 24, versículo 36, por favor. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay cosas que Dios no nos ha revelado. Dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que andemos en ellas, para que obedezcamos su palabra. Y en el caso del regreso de Cristo a la tierra por segunda vez, dice la Escritura que del día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni aún Jesucristo sabe. Dice, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero hay una hora ya establecida para cuando Cristo venga y las señales se están cumpliendo. Así es. Vemos las señales del regreso de Cristo previas y bueno, el Señor está ahí a punto de venir por su iglesia. Es tiempo de echarle más aceite a nuestra lámpara y tener nuestra reserva. Es tiempo, más bien ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de mantener nuestra lámpara encendida en la presencia de Dios, en nuestra intimidad, pero también dándonos a conocer como hijos de Dios y alcanzando a aquellos que uno le conocen, intercediendo por aquellos, familia por familia. Familia por familia. Es tiempo de la venida del Señor y necesitamos estar atentos. Así es tiempo de esperar la venida del Señor Jesús. Vamos a 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros se alegran, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es. En el plan de Dios, aún las aflicciones tienen un tiempo, tienen un lugar. Y dice la Escritura que, bueno, si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Pero no olvides el plan de Dios. El plan de Dios es preservar a su pueblo, es guardar a su pueblo. Aunque José tenga que ser vendido, aunque José tenga que ser puesto en la cárcel, aunque José tenga que pasar por esa situación complicada, al final Dios va a manifestar su gloria y su poder. Entonces, todo tiene un tiempo en las manos de Dios. Todo tiene su tiempo en el plan de Dios. Y en ese plan está incluido formar nuestro carácter. Yo pienso que de aquí en adelante nuestra vida no va a ser igual. No. Nuestra vida no va a ser igual. Dios está usando esta situación complicada a nivel mundial para llamar nuestra atención a Él. Yo creo que nunca habíamos orado tanto como en este tiempo. Nunca habíamos buscado tanto el rostro de Dios como en esta ocasión. Y lo que va a venir todavía es glorioso, es grandioso, porque así es el plan de Dios. Dios quiere reunir todas las cosas bajo el dominio de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Aunque este sea un tiempo de aflicción, no te sorprendas. Dios va a cocinar algo sabroso. Dios está cocinando algo muy agradable. Y aunque este tiempo sea complicado, es un poco de tiempo nada más. Así que ánimo,
con los ojos puestos en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya el camino transitado, bueno, ya va quedando atrás. Ahora tenemos que extendernos a lo que está adelante, esperando con anhelo el regreso de Cristo por su iglesia. Pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por esta bendición que tenemos de tenerlo a Él, preservándonos, guardándonos, forjando nuestro carácter y cumpliendo en nosotros sus propósitos. Así es. Vamos a terminar con una... ¿Ibas a decir algo? Sí, no sé qué cosa o cómo la estés viviendo ahorita. Si es un tiempo difícil, todos de alguna manera lo experimentamos, complicado, pero Dios, en los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, hay cosas hay cosas mucho mejores, y en el Señor, cuando permanecemos en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así es. Entonces, no desesperar, sino permanecer expectantes de lo que Dios va a hacer. Así es. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu precioso amor has implementado todo un plan eterno, un plan perfecto, un plan lleno de sabiduría, Señor, en el cual tú quieres preservar a tus escogidos. Gracias, Padre, porque nos has incluido en ese pueblo, en esa familia, por la fe de Jesucristo. Y Señor, te damos gracias también porque no nos dejas como nos encontraste, Señor, sino que tú vas perfeccionando tu obra y vas haciendo que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Padre, cuando atravesemos en diversas pruebas, pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, Señor, como dice Santiago. Ayúdanos a gozarnos inclusive cuando experimentemos esas pruebas, Señor, y pedimos tu sabiduría, pedimos dirección para saber qué hacer, para saber cómo hacerlo, para saber cuándo hacerlo, Señor. Te pedimos que nos des de tu sabiduría para enseñarnos, Señor, a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir, a dónde podemos acudir, Padre, y cómo hacerlo también. Señor, danos entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender que en medio de todo esto, tu voluntad está ahí cumpliéndose y nuestra seguridad está garantizada en tus manos. Gracias, Señor, porque de los que tú has entregado en manos de Cristo, ninguno se ha perdido, ninguno se perderá. Gracias, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Amén y amén. Amén.